Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un gusto para mí el poder estar con ustedes el día de hoy. El poder compartir de las Sagradas Escrituras siempre es un gran privilegio. Y déjenme comenzar primeramente agradeciendo a esta iglesia, tanto a su pastor y a aquellos que el Señor ha puesto también en el liderazgo, y por la invitación que se me ha dado. Y quisiera también enviarles un saludo desde la Congregación de Vida Nueva, ahí en Monterrey, México, y que sepan que estaremos orando por ustedes y que ustedes también estén orando por nosotros, si quiere el Señor, que podamos tener esta buena amistad, porque vivimos en tiempos en donde es necesario, ¿no? Es necesario que aquellos que hemos creído en Cristo Jesús podamos apoyarnos los unos a los otros en oración, en acción de gracias, y qué hermoso es poder viajar, en este caso, en el caso mío, a otro país y encontrar también hermanos en Cristo, personas que sé que van a estar orando por mí, así como yo voy a estar orando por ustedes. Así es que es un privilegio el poder estar en esta mañana con ustedes. Y quisiera invitarles a orar. ¿Les parece? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y comenzaremos con este primer sermón. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre Celestial, porque eres un Dios bueno, eres un Dios misericordioso, y tú, Señor, te has proclamado como un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Y por eso elevamos nuestras voces a ti, Señor, en esta mañana, porque eres digno de ser adorado, eres digno de ser alabado, con nuestra voz, con nuestra mente, con nuestros dichos, con nuestros hechos. Y Padre, te agradecemos también porque en tu providencia nos has traído en esta mañana para escuchar tu palabra. Y ruego, Señor, que esta palabra entre como espada de dos filos para partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierna, Señor, las intenciones de nuestro corazón, y que sepamos que no hay cosa creada que se pueda sostener delante del poder de tu palabra, Señor, sino que todas las cosas son deshechas delante de ti. Y te damos las gracias porque sabemos que todo esto es posible por medio de tu Hijo Jesucristo, tu Hijo Jesús, a quien tú has enviado para redimir a la humanidad, y te agradecemos, Padre, por esto. Gracias te damos también por la oportunidad de abrir tu palabra, hacerlo con libertad y que podamos aprender de ella. Y ahora ruego, Señor, que tú bendigas este tiempo de exposición, que podamos aprender mucho y que sea para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, yo creo que todos sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles, en el sentido de cada vez más hay un antagonismo en contra del cristianismo. Hemos gozado en nuestros países por un tiempo la influencia de lo que se le ha llamado una cultura judeocristiana, en donde las personas más o menos tenían una actitud moral que había sido influenciada por el cristianismo, y más o menos tenían una especie de norte espiritual, una conciencia más o menos que iba de acuerdo a algunas cosas que vemos en las Escrituras, pero los tiempos están cambiando. Es decir, estamos viviendo en tiempos en donde en lugar de progresar, nos estamos regresando a los tiempos del paganismo, y por eso algunos han llamado a estos tiempos un neopaganismo. Es el paganismo del mundo antiguo, pero viene en un nuevo paquete. Y cuando viene en un nuevo paquete, a veces las personas creen que es algo nuevo y diferente. Les ha pasado que a veces te venden un producto y viene en un nuevo paquete y la gente lo compra, pero es el mismo producto de antes, solamente que ahora lo pusieron más bonito y te dicen que tiene 30% más, y en realidad es 30% más de aire quizá que le empaquetaron ahí, y la gente está muy emocionada, pero es lo mismo de antes, y es lo que estamos viendo el día de hoy. Incluso en el mundo cristiano, algunas de estas influencias ideológicas comienzan a entrar en la iglesia cristiana, y no están entrando por medio de la correcta interpretación de las Escrituras, sino que hay cada vez más una presión cultural muy fuerte, y hace que muchas iglesias
se quebranten ante esa presión y decidan mejor sacrificar algunos de los principios bíblicos históricos para tratar de apaciguar al mundo en el que vivimos. Por ejemplo, los roles tanto del hombre como de la mujer el día de hoy han recibido mucha presión, tanto política como ideológica, y las iglesias cristianas sienten a veces esa presión, y es importante que nosotros como creyentes en las Escrituras veamos, bueno, qué dice la Biblia. Hoy quisiera hablar, tanto esta primera sesión como la próxima en la que esté hablando, voy a estar hablando de lo que se le ha llamado el complementismo bíblico. Y el complementismo bíblico tiene que ver con esta noción, esta convicción de que en las Escrituras encontramos que tanto el hombre como la mujer se complementan, de ahí viene la palabra complementismo, pero que Dios ha dado roles, estos roles tanto al hombre como a la mujer. En lugar de eso, por ejemplo, el día de hoy escuchamos en la cultura en la que vivimos cosas diferentes, en donde se quieren borrar esas distinciones, se quieren borrar esos roles, y muchas veces se habla de que esto es progresar, pero más bien es un regresar. Lo que vamos a ver en las Escrituras, y voy a dividir esta primera sesión en tres. Quisiera hacer como una especie de estudio bíblico o una teología bíblica de lo que Dios dice con respecto al rol de la mujer, que va a ser la sesión, esta primera sesión. Después, en mi próxima sesión, estaré hablando un poco del rol que los padres tenemos en la familia y en la sociedad. Y el día de mañana estaré hablando específicamente sobre el rol de los hijos y viendo qué es lo que la Escritura habla sobre los hijos. Así es que primeramente estaré hablando sobre el rol de la mujer. En mi segunda sesión estaré hablando con respecto a los padres, y el día de mañana con respecto a los hijos, y espero que pueda ser de bendición. Bueno, el primer punto que quisiera compartir con ustedes lo he titulado así: la creación de la mujer a imagen de Dios. La creación de la mujer a imagen de Dios. Hay que comenzar ahí, y para comenzar vayamos al libro de los comienzos, a Génesis capítulo 1 y al versículo 27. Génesis capítulo 1, versículo 27, en donde vamos a asentar las bases para lo que vamos a estar diciendo. Génesis 1, 27. Aquí la Escritura, por inspiración divina, nos revela cómo es que Dios ha creado al ser humano. Génesis 1, 27 dice las Sagradas Escrituras lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiero que noten, queridos hermanos, que la imagen de Dios aquí es dada tanto para el hombre como para la mujer. Es decir, que Dios ha creado al hombre y a la mujer a imagen de Dios. Eso quiere decir que no hay una distinción en cuanto a dignidad. Tanto el hombre como la mujer tienen una dignidad completa delante de Dios, porque ambos han recibido la imagen de Dios. El hombre refleja la imagen de Dios, la mujer refleja la imagen de Dios, y esto ha sido el diseño así desde un principio. La mujer está reflejando la imagen de Dios, y de buenas a primeras esto debe de hacernos rechazar cualquier noción de lo que a veces han escuchado. Yo creo que todos hemos escuchado esta frase del machismo, ¿no? Y tristemente a veces es de lo que se acusa al cristianismo bíblico. Es que el cristianismo bíblico lo que está tratando de decir es perpetuar ideas machistas, o algunas otras palabras que están de moda que habrán escuchado, que el patriarcado es una palabra de moda, ¿verdad? No, es que eso es la perpetuación del patriarcado y todas estas nociones. Y por supuesto que muchas de estas palabras están cargadas de ideología, ¿no? O sea, traen una noción política fuerte, ideológica. Y de buenas a primeras debemos de decir que cuando el mundo habla sobre el machismo y lo que eso significa, y que normalmente la noción es de un hombre, ¿verdad?, que no es como que el rey de la casa es el emperador, dictador, rey y todo, ¿verdad? Y él nomás llega y se hace lo que él quiere, porque, bueno,
en las Escrituras vamos a ver que lo que Dios quiere para los hombres es algo diferente, ¿verdad? Porque nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo, nuestro ejemplo es nuestro Dios mismo, y mientras vayamos avanzando vamos a hablar sobre eso. Entonces, por un lado vemos esta idea del machismo, decimos, ok, eso no es lo que queremos en las Escrituras. Pero por el otro lado está esta noción también del llamado feminismo moderno. Ahora, el feminismo se divide en muchos diferentes tipos, ¿no? Hay muchos tipos de feminismo el día de hoy, y entre ellos hay muchas peleas. Sin embargo, cuando vemos lo que pudiéramos llamar el feminismo moderno, el que está un poquito más de moda, también vamos a encontrar muchas cosas ahí que no están en las Escrituras, ¿verdad? Entonces, a veces son péndulos, ¿verdad? Uno se quiere ir para, no, acá no es. Entonces va a ser acá. No, tampoco. Vamos a centrarnos mejor en qué dice la Biblia. Ahora que hemos establecido que las Escrituras claramente dicen que Dios ha creado tanto al hombre y a la mujer a su imagen, vamos ahora al Nuevo Testamento, a Gálatas capítulo 3, porque en Gálatas capítulo 3, lo que el apóstol Pablo está haciendo es decir, no solamente hemos sido creados a imagen de Dios, sino que en Cristo Jesús, Gálatas capítulo 3, versículo 25, sino que en Cristo Jesús hemos recibido el evangelio, tanto hombres como mujeres, tenemos acceso directo a Dios, tanto hombres como mujeres. Gálatas 3, 25 al 28, le voy a dar lectura, Gálatas 3, 25 al 28. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver qué está diciendo Pablo aquí y qué no está diciendo Pablo, porque uno puede a lo mejor malentender algunas cosas. Por ejemplo, evidentemente Pablo no está haciendo una abolición del género, donde dice no hay varón ni mujer, no es lo que está haciendo. De hecho, en otros pasajes de la Escritura, Pablo claramente le habla al hombre y claramente le habla a la mujer, no es lo que está diciendo. ¿Qué es lo que sí está diciendo? Bueno, primeramente, Pablo establece en el versículo 26 que somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Cuando tú vienes a Cristo Jesús por medio de la fe, eres un hijo de Dios, y por lo tanto, toda persona, sea hombre o sea mujer, y no importa tampoco su edad, si ha venido verdaderamente a fe en el Señor, en Cristo Jesús, es un hijo de Dios. Lo vemos aquí, lo vemos en otros pasajes de la Escritura, ¿verdad? Donde claramente se establece que aquellos que, por ejemplo, en Juan, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les ha dado potestad, derecho, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, por lo tanto, dice el apóstol Pablo en el versículo 27, que aquellos que han sido bautizados en Cristo están revestidos de Jesús. Y esto, una vez más, hombre o mujer. La identidad primaria la encontramos en Cristo mismo. Y este es uno de los problemas con estas ideologías modernas. El problema con las ideologías modernas es que buscan que tu identidad sea establecida en algo que no es Cristo. Es que soy mujer y por lo tanto, o soy hombre y por lo tanto, y a veces el día de hoy pues van más allá, ¿verdad? Porque ahora vemos que el mundo se está volviendo loco y están diciendo, no hay dos géneros, hay 70 y pico de géneros. La vez pasada que revisé en Facebook que podías ver 70 y pico, y como dijeron, a lo mejor a algunos se nos olvidó, le pusieron allá otro, porque a lo mejor hay más, y cada vez va creciendo, ¿no? Bueno, ¿qué dice la Escritura? Varón, hembra, y con este acceso a Dios, revestidos por el Señor Jesucristo, nuestra identidad primaria se encuentra en Cristo Jesús. Hemos sido revestidos de Cristo Jesús. Es decir, ahí es donde encontramos quiénes somos. Entonces, tanto hombre como mujer en Cristo es uno con Cristo. Y entonces aquí es donde vemos, ya no hay judío ni griego, versículo 28, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Es decir, en esa sociedad de aquel tiempo en donde, bueno, yo soy judío y esta es mi identidad.
soy judío. O no, yo soy griego, o yo soy romano. Dice Pablo, has sido revestido en Jesús. O bueno, es que yo soy libre. No, yo soy esclavo. Y Pablo dice, has sido revestido en Cristo Jesús. O yo soy hombre, yo soy mujer. Y Pablo dice, has sido revestido en Cristo Jesús. Tienes acceso al Padre por medio del Señor Jesucristo. No solamente es que tengas la imagen de Dios, que eso lo tienen todos, sino que tienes verdaderamente el derecho de ser hijo de Dios, pasar de ser criatura de Dios a ser hijo de Dios, hija de Dios, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y es en ese sentido que Pablo está diciendo, no hay varón ni mujer. Ahora, por supuesto, lo que está diciendo Pablo aquí es absolutamente revolucionario. El día de hoy lo leemos y decimos, bueno, pero recordemos que en el mundo en donde el apóstol Pablo está viviendo, esto es como, wow. O sea, la gente le diría a Pablo, estás loco. ¿Cómo que no hay esclavo ni libre? Por supuesto que hay. Están muy establecidas las jerarquías. ¿Cómo que no hay judío ni griego? Yo soy romano. Y ser romano significa, o yo soy judío y eso significa, y Pablo está, y por supuesto, no hay hombre ni mujer. ¿Qué? Pero Pablo, ¿cómo puedes decir algo así? Sabemos que en la cultura judía del mundo antiguo, el ser hombre o el ser mujer, había grandes distinciones, ¿verdad? De lo que podías hacer, lo que no podías hacer, la manera en que te trataba la ley, incluso la ley rabínica. Y Pablo está diciendo algo que es increíble. Ahora, no solamente Pablo, sino que recuerden ustedes, y por cuestión de tiempo no vamos a ir a todos esos pasajes, pero se los voy a recordar. Recuerdan cómo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo nos enseña, es decir, la vida de Jesús y la manera en que Jesús interactuó con las mujeres de su tiempo nos enseña lo que significa la imagen de Dios y nos enseña lo que significa el recibir la identidad en Jesús. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo con la mujer samaritana? En ese tiempo el samaritano y el judío no se podían tratar entre sí. De hecho, eso es lo que dice el Evangelio. Jesús la trata con dignidad, aunque ella era una mujer que había caído en pecado y era un pecado evidente. Y aún así el Señor Jesucristo se revela a ella como el Cristo, el Mesías. Y había muchas barreras en ese tiempo que hubieran habido entre el Señor Jesucristo y esa mujer samaritana. ¿Como cuáles barreras? Bueno, primero era una mujer, Jesús era un hombre, un rabino. Y en ese tiempo hubiera sido escandaloso, ¿verdad? Que ¿cómo puede estar un rabino hablando con una mujer? Por eso llegan los discípulos y dicen, a ver, ¿cómo está la situación aquí? No solamente era que era mujer, porque en aquel tiempo las mujeres no podían ser discípulas de un rabino, no podían seguir a un rabino. Y el Señor Jesucristo está hablando con ella de cosas espirituales. No solamente eso, es samaritana. Había otra barrera, una barrera étnica, había una barrera de género, había una barrera étnica. Era ella de otra religión. ¿Recuerdan? Los samaritanos tenían su propia religión, ellos aceptaban algunos libros del Antiguo Testamento, otros no los aceptaban. Ellos decían que en Jerusalén no se debía adorar, sino en otro monte. Entonces, había barrera de género, había barrera de etnia, había barrera de religión. Y aún con todo eso, el Señor Jesucristo habla con ella y finalmente le dice, yo soy el Cristo. Y se revela, y de hecho en el Evangelio de Juan, cuando vemos al Señor Jesucristo tratando a la mujer samaritana, es la primera vez en el Evangelio de Juan, por lo menos, en el cual Jesucristo claramente le dice a alguien, yo soy el Cristo. Es increíble. O por ejemplo, cuando Jesús va a la casa de Marta y de María, y Jesucristo está en casa de ellas, y Jesucristo está enseñando. Eso también hubiera sido revolucionario en el tiempo del Señor Jesucristo. Otro ejemplo sería Jesucristo y las mujeres en la resurrección. Cuando el Señor Jesucristo resucita, las primeras en ser testigos de la resurrección del Señor Jesucristo son mujeres. Y debemos de recordar que en la cultura judía del siglo I, el testimonio de una mujer no contaba en corte, y aún así el Señor Jesucristo, ¿a quién se revela primero? A mujeres, y ellas son las que van y dan testimonio. Entonces, quiero empezar aquí
para que sepamos de qué estamos hablando, y no estamos hablando sobre todo en un mundo el día de hoy que frecuentemente malentiende lo que ahorita que hablemos acerca de los roles, porque no quieren, solamente se enfocan en algunas cosas que no les gustan, pero no escuchan todo lo que estamos diciendo. Y estamos hablando de la dignidad de la mujer, estamos hablando de la imagen de Dios en la mujer, estamos hablando del acceso que la mujer tiene por medio del Señor Jesucristo directamente al Padre, sin necesidad de ningún intercesor que no sea Jesucristo mismo. Entonces, hecha imagen de Dios, hija de Dios por medio de Jesús, y con todos los derechos que significa ser una hija de Dios. Vamos a ver un segundo punto ahora, porque el primer punto que vimos es sobre la creación de la mujer, dijimos que a imagen de Dios. Vamos a ver ahora un segundo punto, vamos a ver el propósito de la mujer, la gloria de Dios. El propósito de la mujer, la gloria de Dios. Vamos a Isaías 43, por favor. Isaías 43 del 6 al 7. Este es quizá uno de los pasajes, Isaías 43, por favor. Este es quizá uno de los pasajes más importantes cuando se refiere a lo que es, lo que significa el propósito de nuestra existencia. Isaías 43, voy a leer el versículo 6 y voy a leer también el versículo 7. Estamos en Isaías 43, versículo 6 y versículo 7. Dice así: diré al norte, da acá, y al sur no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Por supuesto, aquí el profeta Isaías está hablando al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero establece las bases para algo que vemos a lo largo de la Escritura. Y lo que vemos a lo largo de la Escritura es que aquellos que han sido llamados por Dios han sido creados para glorificar a Dios. Y aquí es interesante como dice en el versículo 6, trae de lejos mis hijos, y luego menciona y mis hijas de los confines de la tierra, hijos e hijas. Y dice, a ellos, los llamados de mi nombre. ¿Cuál es el propósito de su existencia? La gloria de Dios. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Recuerdo cuando estaba en la universidad, tuve el privilegio de asistir a una universidad cristiana, y el profesor de consejería bíblica nos hizo la pregunta: ¿cuál es el propósito de su existencia? Ahora, el día de hoy es más común que los creyentes estén familiarizados, por ejemplo, con la confesión de Westminster, y que hace esa pregunta: ¿cuál es el propósito de la existencia del ser humano? Pero en aquel tiempo yo jamás había escuchado de eso, nunca. Pero yo había crecido en una familia cristiana, mi padre es pastor incluso, entonces yo decía, a ver, pues tengo que saber, ¿no? Porque no puede ser que haya vivido en un ambiente cristiano y me estén haciendo la pregunta de cuál es el propósito de mi existencia, y que mi respuesta sea rascarme la barbilla, así como que, a ver, ¿cuál es? Entonces empecé a pensar, pues a lo mejor es pues evangelizar, a lo mejor es evangelizar, o a lo mejor es, y empecé a pensar cosas que creo que son buenas, pero el profesor no nos había dicho qué cosas son buenas, es cuál es el propósito principal de tu existencia. Entonces como que miraba y nadie les sabía responder, y entonces dijo, miren, jóvenes, el propósito de la existencia del ser humano es glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Y yo cuando lo escuché fue como una explosión en mi cabeza, fue como... Y me acuerdo que salí de esa clase y yo me sentía casi como que se iba flotando, porque iba pensando en eso y diciendo, si eso es verdad, eso tiene que revolucionar mi vida, porque he encontrado el propósito de mi existencia, ¿no? Y había cerca de la universidad una cafetería, y fuimos ahí un amigo y yo de El Salvador, que éramos muy buenos amigos, y empezamos a hablar al respecto y decíamos, o sea, si esto es verdad, o sea, debe de cambiar nuestras vidas. Bueno, vamos a buscar en la Biblia si es verdad, porque suena muy bien, pero la pregunta es si en las Escrituras
también está, ¿no? Entonces, el profesor nos había dado una serie de versos en las Escrituras, entre ellos Isaías 43 del 6 al 7, y empezamos a leer versículo tras versículo tras versículo que hablaba de glorificar a Dios, glorificar a Dios, glorificar a Dios, y entonces llegué a esa convicción, que si había encontrado verdaderamente cuál es el propósito de mi existencia, y el propósito de mi existencia es traerle a Dios gloria y disfrutar de tener con Él una relación por medio de su Hijo Jesucristo, eso debería de cambiar mi vida para siempre. Ahora quizá ustedes ya lo han escuchado antes, quizás sea la primera vez, pero dejemos que sintamos de nuevo el impacto de esto. El propósito de tu existencia es que glorifiques a Dios. Tú vas a cumplir con el propósito de tu existencia al glorificar a Dios. Y ahora específicamente estamos hablando ahorita a las damas, ¿verdad? Hermanas, ¿cuál es el propósito de tu existencia? El propósito de tu existencia es glorificar a Dios y disfrutar de Él por toda la eternidad. ¿Se pueden ustedes imaginar? Vamos a usar un poquito nuestra imaginación, pero si yo tengo un martillo, ¿cuál es el propósito de la existencia del martillo? Pues es martillar, ¿no? O sea, es obvio. Y si yo tengo un cuchillo, ¿verdad? ¿Cómo ha sido diseñado ese cuchillo? Ha sido diseñado para cortar. Todo su diseño está así. Ahora, sigamos usando nuestra imaginación. Imaginémonos que le damos personificación al martillo y al cuchillo. Entonces le preguntamos al martillo, oye, martillo, ¿cómo te has sentido el día de hoy cortando? ¿Qué va a decir? Miserable, porque yo no fui creado para cortar. O sea, yo fui diseñado, todo mi diseño tiene que ver con martillar. Ahora, si lo hacemos, ahora le preguntamos al cuchillo, oye, ¿cómo te sentiste hoy martillando? Miserable, porque yo no fui diseñado para martillar nada. Yo fui diseñado para cortar. Y hermanos, muchas veces andamos por la vida así, como un martillo que está buscando cortar o como un cuchillo que está buscando martillar. Y por supuesto que los seres humanos andan miserables por la vida porque no están cumpliendo con el propósito de su existencia. Ese no es el diseño. Y todo nuestro ser como seres humanos hemos sido diseñados para glorificar a Dios y para disfrutar de una relación con Él por medio de su Hijo Jesucristo. Y si no cumplimos con el propósito de nuestra existencia, vamos a vivir una vida miserable. Entonces, ¿cuál es el propósito? Glorificar a Dios. Esa debe ser la meta de todo creyente. La Biblia es una herramienta indispensable para saber cómo puedo yo glorificar a Dios. Ahora, quiero llevarles a Proverbios 31. No vamos a, no va a ser, como ya se habrán dado cuenta, no es una exposición de Proverbios 31, eso será para otra ocasión. Pero en Proverbios 31 es, yo creo que también uno de los pasajes más conocidos en donde se habla acerca de la mujer virtuosa, y creo que vale la pena analizar algunos aspectos de Proverbios 31 porque creo que ahí Dios nos muestra algunas de las cosas que Dios está buscando en la mujer. Ahora, por supuesto, si lo viéramos detalladamente y versículo por versículo, pudiéramos sacarle y exprimirle todo el jugo y ver todo el contexto literario, etcétera. Pero solamente les voy a decir algunas cositas que valen la pena saber. Una manera de glorificar a Dios es al ser una mujer de virtud y fortaleza. La mujer virtuosa de Proverbios 31 creo que se sale a veces de los patrones que nosotros pensamos, sobre todo cuando lo estudiamos cuidadosamente. Por ejemplo, la palabra virtuosa que se usa aquí es una palabra hebrea, hayil, y esta palabra se usa en contextos de fortaleza. Es más, hay algunos contextos en el Antiguo Testamento en donde la palabra hayil se usa para un guerrero. Entonces, no está hablando, porque a veces pensamos, mujer virtuosa, ¿qué querrá decir? Es una mujer que ha encontrado su fortaleza en Dios. Es una mujer fuerte. Y algunas de las características que vemos en Proverbios 31 que llaman mucho la atención es, por ejemplo, vemos que es una mujer trabajadora, que está bien organizada.
Dice que sabe, dice que van bien sus negocios, ¿verdad? Sabe negociar, sabe usar el dinero, es generosa, tiene un buen corazón, tiene un esposo que la está apoyando en lo que está haciendo, es una mujer que habla con sabiduría, es una mujer prevenida. Uno de mis versículos favoritos de Proverbios 31 es que dice que ve el futuro, dice, y se ríe de lo porvenir. Me encanta esa parte, se ríe de lo porvenir. ¿Por qué? Porque es precavida, porque está viendo qué es lo que viene y está planeando. Entonces, esa es una mujer de fortaleza en el cual su mismo esposo dice, se levanta, la llama bienaventurada. Sus hijos también la alaban, ¿verdad? Por eso dice el proverbista, tú sobrepasas a todas. Entonces, yo les invitaría, queridos hermanos, a que Proverbios 31, que a veces simplemente lo tenemos como un pasaje que hemos medio romantizado así de la mujer, pero veámoslo cuidadosamente y veamos cómo se sale a veces de los patrones que la cultura nos dice. A una mujer tiene que ser así. Y a veces lo puedes encontrar en el mundo secular o incluso a veces dentro del cristianismo. O que una mujer se debe de ver así. Bueno, ¿cómo se ve la mujer de Proverbios 31? Entonces vale la pena que lo analicemos. Bien, vamos a pasar, queridos hermanos, a un tercer punto. Y este tercer punto lo he titulado de esta manera: el rol de la mujer en la familia, ayuda idónea. El rol de la mujer en la familia, ayuda idónea. Ahora, nosotros conocemos muy bien en Génesis capítulo 2, recuerdan ustedes la historia, ¿verdad? Que Dios ha creado a Adán y entonces al verlo dice, ok, esto no es, debo de hacer una ayuda idónea para él. Y entonces se crean los animales, pero no hay una ayuda idónea para Adán. Y entonces se crea de la costilla del hombre a la mujer. Y hay una parte bien interesante porque dice, esta será llamada varona. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, así dice en la Reina Valera y en algunas versiones se dice diferente. Y yo recuerdo cuando lo leía de chico decía, eso suena medio extraño, ¿por qué varona? Pero la razón es porque en el hebreo hay un juego de palabras en donde para hombres Adam y dice en hebreo Adama. Entonces Adam, Adama. Entonces en las versiones trataron de, a ver, ¿cómo podemos tratar de mostrar lo que dice en hebreo? Bueno, varón, varona, Adam, Adama, varón, varón. Entonces esa es la razón. La razón es porque hay un jueguito de palabras bien interesante que usa Moisés en esa parte de la escritura. Entonces, desde un principio vemos eso de ayuda idónea. Ahora vamos al Nuevo Testamento y ver cómo Dios, por medio del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, desarrolla esta idea de qué significa ser ayuda idónea. Efesios 5, 21 al 25, por favor. Efesios 5, 21 al 25, lo voy a leer yo. Efesios 5, 21 al 25. Dice así, Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, dije en la introducción que íbamos a hablar de algo que se le llama el complementismo. El complementismo es una posición bíblica que lo que argumenta es que las escrituras enseñan que Dios ha creado al hombre y a la mujer como iguales en algunas cosas, ya vimos la dignidad, la imagen de Dios, el acceso a Dios, y que hay distintos roles que Dios ha dado por cuestión de diseño divino, es decir, que está en el diseño que Dios ha hecho y que ha puesto, por así decirlo, en nuestro ADN como seres humanos. Ahora, quisiera citar a una autora, Mary Kassian, en uno de los libros que habla sobre qué es esto del complementismo. Entonces, permítanme citar. El complementismo cree que Dios creó al hombre y a la mujer como expresiones complementarias de la imagen de Dios. El hombre y la mujer son contrapartes en el reflejo de su gloria. Aunque ambos sexos portan la imagen de Dios por sí mismos, cada uno lo hace de una manera única y distinta. La relación entre hombre y mujer refleja verdades acerca de Jesús que no se reflejan solo
en hombres y mujeres. Y vamos a seguir desarrollando esto. Entonces, el complementismo bíblico afirma que en cuanto a la naturaleza del ser humano, no hay diferencia entre hombre y mujer en cuanto a la naturaleza. Es decir, somos creados a imagen de Dios, ambos tenemos dignidad, tenemos acceso al Padre por medio del Señor Jesucristo, pero el complementismo bíblico reconoce también que Dios nos ha creado con diferencias, algunas diferencias como hombres y mujeres, las cuales debemos aceptar e incluso celebrar, decir gloria a Dios. Porque vivimos en algunos tiempos, hermanos, en donde cuando hablamos de las cosas en las que somos iguales, todo el mundo dice sí. Y cuando empezamos a hablar de las diferencias, la gente se empieza a poner nerviosa, así como, ¿y qué va a decir de las diferencias? Y algunas veces son cosas muy evidentes, que la misma ciencia, que el mismo sentido común, y sin embargo vivimos en tiempos en donde no digas esas cosas. Pero ¿cómo no las voy a decir? Pues si son claras y evidentes. Sí, pero no es políticamente correcto, entonces no lo digas. Bueno, la pregunta no debe ser si es políticamente correcto. La pregunta debería ser si es verdad, ¿no? O sea, ¿es verdad? Y si es verdad, pues vamos a creerlo. Ahora, estas diferencias de las que vamos a hablar ahorita, que las vemos en las Escrituras y que vemos de los roles, han sido confirmadas por la misma ciencia. Por ejemplo, quiero leerles del pastor Miguel Núñez. Él tiene un libro que se llama Revolución Sexual. Y si no han leído Revolución Sexual, les animo a hacerlo. Lo escribe tanto el pastor Miguel como su esposa, Catherine Cheraldi de Núñez. Ambos son doctores. Y entonces escriben desde la perspectiva médica y también escriben desde una perspectiva teológica. Entonces déjenme les cito de este libro. Dice así el pastor Miguel. Dice, la ciencia ha demostrado que las distinciones entre el género masculino y el femenino son profundas y abarcan todo nuestro ser. Desde el estado fetal, el cerebro de los hombres y el de las mujeres se desarrollan en formas diferentes. Los circuitos cerebrales son distintos. Las hormonas, aunque iguales, se presentan en distintos niveles y los patrones de secreción varían según el género. Ahora, aquí el pastor Miguel está usando la palabra género de la manera tradicional, hombre y mujer. El día de hoy se ha secuestrado esa palabra, ¿no? Con lo de la ideología de género, pero él se está refiriendo a hombre o mujer. Continúo citando, dice, asimismo, las funciones que realizan y los circuitos que usan también son diferentes. Aunque los circuitos cerebrales masculinos y femeninos son en extremo parecidos, la forma en que cada género logra la misma meta o tarea con frecuencia es mediante circuitos neuronales distintos. Entonces, lo que está argumentando aquí el pastor Miguel es que esas diferencias que vemos, o sea, ya hablamos de las similitudes, ¿verdad? Pero esas diferencias están hasta el nivel neuronal. O sea que, y por supuesto, hay muchas otras cosas que lo vemos en nuestros mismos cuerpos. Sabemos que nuestros cuerpos son diferentes y eso es algo muy evidente que el mundo está tratando de borrar. Porque es tan evidente, cuando algo es tan evidente, ¿qué es lo que va a hacer el mundo? Pues bórralo, quítalo para que la gente no lo vea, porque si no la gente lo va a ver y va a decir, a ver, o sea, obviamente somos diferentes. No. Entonces velo quitando. Y tristemente eso está pasando el día de hoy. Ahora quiero que nos centremos en el pasaje que acabo de leer de Efesios capítulo 5 para que veamos varias cosas aquí. Bueno, algunas cosas que quisiera puntualizar. Lo primero que vemos en este pasaje que acabo de leer es que las mujeres deben estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y aquí ya empezamos a ver que el apóstol Pablo está siendo muy, muy cuidadoso hacia quién y cómo. Esta sujeción no es a todos los hombres en todo el mundo, sino a sus maridos. Y esta sujeción debe ser como la de un creyente al Señor Jesucristo. Entonces inmediatamente yo me debo de hacer la pregunta. Si el apóstol Pablo está diciendo que la mujer debe sujetarse a su marido como al Señor, una de las preguntas es ¿de qué manera nos sujetamos al Señor? ¿Y de qué manera el Señor nos trata? Y yo les pregunto, ¿cómo nos trata Cristo? Nos trata con amor, ¿verdad? Nos trata con dignidad. Entonces, Pablo está poniendo parámetros para que esta enseñanza no sea abusada. Porque por un lado está diciendo, mujeres, a sus maridos debe de haber esta sujeción en el cual, y se estará viendo después, hay un rol, hay un diseño que Dios ha puesto al hombre y le ha dicho, tú vas a ser un líder en el hogar
Y eso es algo que yo te he dado a ti. Y hermanos, a veces nos preguntamos, ¿pero por qué? Bueno, una de las respuestas es por diseño divino. Es decir, Dios ha diseñado ciertas cosas de esa manera. Les voy a poner un ejemplo. Por más que el día de hoy digan esta frase que ha salido, que es increíble que la gente diga esto, dice que los hombres se pueden embarazar. No sabemos que no es así, ¿verdad? O sea, el hombre no se puede embarazar. Mi hijo nació hace exactamente un mes, mi segundo hijo, el 5 de octubre. Y queridos hermanos, yo he estado las 2 veces que nacieron mis hijos, en los 2 partos he estado. Este segundo estuve a 30 segundos de no estar porque no me dejaban entrar y entré casi nada más para ver a mi hijo nacer. Yo como hombre nunca voy a saber lo que se siente recibir la patadita de un bebé en mi vientre. Nunca. Por más que a los hombres nos pongan ahora esos, como, ¿verdad? Que para que sientas el peso, ok, ciertas cosas, pero saber lo que eso es, nunca. Es decir, por diseño de Dios, esto es algo que yo no voy a experimentar. Así Dios lo decidió. Yo, por ejemplo, soy el primogénito en mi familia y tengo 4 hermanas. Yo nunca voy a saber lo que es tener un hermano. O sea, tengo amigos que son casi como hermanos. Pero nunca voy a verdaderamente saber lo que significa o lo que se siente tener un hermano hombre en la carne. Sé lo que se siente tener 4 hermanas y doy gloria a Dios por eso. Pero nunca voy a saber lo que se siente. ¿Por qué? Porque es por diseño divino. Y yo no voy a estar, Dios, pero pues estás discriminándome. Tú me estás discriminando porque ¿cómo puede ser que yo no vaya a sentir nunca la patadita del bebé? ¿Cómo puede ser que...? Es por diseño. Oh, Señor, tú me discriminaste porque yo nunca voy a sentir lo que significa tener un hermano varón en la carne y me discriminaste. Lo acepto porque así es como Dios lo diseñó en mi vida como hombre y como primogénito y único varón entre mis hermanas. Entonces, de la misma manera, queridos hermanos, cuando Dios pone estos roles en la familia, del hombre con este liderazgo amoroso y la mujer en sujeción a su marido, está hablando en este diseño que Dios ha dado y que Dios ha puesto y que cuando lo seguimos en los parámetros bíblicos vamos a poder vivir en felicidad. De la misma manera que yo puedo sentirme muy feliz cuando mi esposa me dice, sentí la patadita del bebé, no la sentí yo, pero estoy contento, ¿verdad, hermanos? O por ejemplo, yo nunca, hermanas, ahora que acabo de estar hace un mes en la sala de parto, siempre digo, mis respetos, hermanas, de veras, mis respetos. Y mi esposa, cuando estaba yo ahí, decía, wow, o sea, esto es increíble. Y yo como hombre, nunca voy a saber lo que es eso, nunca. Pero yo estuve ahí y me gocé con ella y la tomé de la mano, casi me la trituró, casi me la destrozó, pero me gocé. ¿Por qué? Porque cuando tú aceptas el diseño divino y lo haces en los parámetros que Dios ha dado, como los que hemos visto aquí, entonces vas a ser feliz. ¿Por qué? Porque es el propósito de Dios. El cristiano se sujeta, porque dice, a sus propios maridos como al Señor. El cristiano se sujeta a Jesús porque entiende el gran amor que Jesús tiene por el creyente. Jesús no es un tirano sobre la iglesia. Jesús es un líder amoroso que ha dado su vida por la iglesia. Entonces, hermanos, ¿cuál es el parámetro de en la sujeción? Es que el hombre ama a la mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si tú como hombre estás dispuesto verdaderamente a dar tu vida por tu esposa, es decir, que si estuvieras tú en una situación en donde es ella o tú, y tú en una fracción de segundo, sin siquiera pensarlo, dices yo, o sea, que tienes un amor así de profundo, entonces este rol de liderazgo y sujeción va a funcionar. Cuando nació mi primer hijo y yo lo cargué como bebé y se me vino un pensamiento a la mente y dije, yo daría mi vida por este bebé. O
O sea, si estuviera en una situación, yo daría mi vida. Y cualquier pragmático me diría, Emanuel, estás loco. A ver, si tú eres el que ya estudiaste, tú eres el que vas a sostener a tu esposa, o sea, no, el bebé, pues si le toca a él. ¿Verdad que no pensamos así? No pensamos así, pensamos yo. ¿Qué importa todo? Yo doy mi vida por este bebé. En este momento, si se necesitara, doy mi vida por este bebé. ¿Por qué? Porque lo amas. Tienes un amor profundo. Hermanos, esposos, si tenemos ese amor por nuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, entonces los roles de liderazgo y sujeción van a funcionar. ¿Por qué? Porque están dentro de los parámetros de Dios. Esto se reafirma en el versículo 24. Dice, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, ese es el parámetro, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿A qué te refieres, Pablo? ¿Y qué dice Pablo? Pues lee lo que te acabo de decir. Como la iglesia está sujeta a Cristo, esos son los, ¿cómo se dice? Como los guardas que Dios ha dado para que no caigamos en los abusos, porque cuando se caen en esos abusos es cuando nos salimos de aquí. Es ahí donde entra el machismo, es ahí donde entra este sentido de ser un dictador Pero cuando uno tiene a Jesús como su ejemplo, como su todo, como su líder, y si yo como cristiano me estoy sujetando al Señor Jesucristo, entonces voy a entender. Ahora recuerden, queridos hermanos, también, aunque no voy a ahondar en este tema, que nuestro Señor Jesucristo, siendo verdadero Dios de Dios verdadero, tomó forma de siervo, ¿verdad? Y como siervo hizo lo que su Padre, siendo que no es inferior al Padre de ninguna manera, en cuanto a lo que se llama ontología, ¿verdad? En cuanto al ser. Jesús es verdadero Dios de verdadero Dios, pero al tomar forma de siervo, o sea, como dice allá en el libro de Efesios, al tomar forma de siervo, Él dice, yo hago la voluntad de mi Padre porque el Padre me ama y yo amo al Padre. Entonces, aunque la correlación no es directa, ¿verdad? Y debemos tener mucho cuidado aquí porque entramos en terrenos en donde no queremos rebajar a la Trinidad, pero sí creo que hay algo ahí que por lo menos vale la pena reflexionar, que nuestro Señor Jesucristo dice, yo hago la voluntad de mi Padre, yo incluso me someto a la voluntad de mi Padre, no que Jesús sea menos o inferior al Padre, pero hay una relación de amor. Ahora, otra cosa que quiero puntualizar de este pasaje, hermanos, es que vemos la razón por la cual Pablo habla de esta sujeción, donde dice el marido es cabeza de la mujer, porque el marido es cabeza de la mujer. Una vez más, hermanos, por cuestión de tiempo no vamos a desarrollar todo este tema, porque hay un tema aquí muy importante sobre el diseño de la creación desde Génesis, pero eso no tenemos el tiempo el día de hoy. Sin embargo, aquí las escrituras nos dicen el marido es cabeza de la mujer, es decir, por diseño divino en la familia Dios ha puesto al hombre como el líder amoroso. El marido debe reflejar a Jesucristo y el amor completo y absoluto que Jesús tiene por su iglesia. Entonces, aquí vemos que Dios por medio de su palabra, está protegiendo a la familia cristiana de que esto se convierta o se desarrolle en algo que Dios no quiere, sino que más bien el hombre debe de tener a Jesucristo como su meta, como su ejemplo, y no estar pidiendo, por ejemplo, de su esposa algo que vaya en contra de la conciencia de su esposa o en contra de las escrituras. Dios nos guarde de pedir, por ejemplo, de nuestra esposa algo que vaya en contra de su conciencia, porque eso es violar la escritura misma, o algo que vaya claramente en contra de la Sagrada Escritura. No, el hombre debe de ser el guía también. O sea, debe ser un líder espiritual. Y queridos hermanos, y yo sé que esta es la sesión del rol de la mujer, y no quiero tampoco entrar a lo mejor lo que va a hablar ahorita el pastor, entonces no voy a ahondar en eso. Pero muchas veces, ¿qué pasa en las familias cristianas? Que la mujer es la que tiene que llevar la parte espiritual porque el hombre está cruzado de brazos, ¿no? No, sí que ella, el devocional sí que lo haga ella y es ella la que casi lo tiene que llevar a la congregación, ¿no? Ven. Y, queridos hermanos, lo que Dios quiere es que el hombre ejerza este liderazgo, un liderazgo espiritual, un liderazgo amoroso,
un liderazgo en donde este patrón de liderazgo y sujeción sea algo natural, de la manera que nuestro Señor Jesucristo obedecía a su Padre Celestial con gozo, con alegría, y esto era algo natural, natural. Ahora, una tercera cosa que quiero puntualizar es que vemos en este pasaje la manera en que el esposo debe guiar a su esposa y a su familia, con un amor completo. Miren el 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Estamos en el versículo 25 de Efesios 5, Efesios 5, 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Una vez más, he estado hablando sobre lo que Dios pide y las protecciones que Dios da para que no se abuse de esto. El marido debe amar a su mujer como Jesús amó a la iglesia. Pregunta, ¿cómo amó Jesús a la iglesia? Respuesta, se entregó a sí mismo por ella. Siendo verdadero Dios, dice la Escritura, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, ¿verdad? Y entonces hay esta humillación y esta exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios, de Dios verdadero, toma forma humana, obedece a su Padre, se entrega por la iglesia. Una iglesia, queridos hermanos, con imperfecciones, una iglesia que no es perfecta, está siendo perfeccionada por Jesús mismo, y aún así Dios la ama y Jesucristo la ama y se ha entregado por ella. Así que no estamos dando ningún tipo de excusa para tolerar cosas que claramente van en contra de las Escrituras. Yo les puedo decir, hermanos, con toda la confianza de la palabra de Dios, que todo tipo de violencia verbal, sexual o actitud que sea contraria a las Escrituras no es lo que Dios quiere para las familias cristianas. O sea, no estamos hablando de eso. Dios prohíbe claramente cualquier tipo de actitud en donde se le haga daño a otra persona. Ese no es el plan de Dios. Y cuando eso está sucediendo, ¿qué hacemos? Buscar consejería, buscar ayuda. ¿Y dónde la encontramos? En las Escrituras. Son las que nos redirigen y nos dicen, estás haciendo esto mal. Cambia, arrepiéntete de tu pecado. No decimos, sí, no te preocupes. No, está bien. No hay problema. No, sí hay problema. El problema es que te está saliendo de la voluntad de Dios. Entonces, dentro de los parámetros bíblicos, este patrón de liderazgo y sujeción, el hombre como líder amoroso, donde está guiando a su familia a través de una guianza espiritual, a través de tomas de decisiones, la mujer como su ayuda idónea, donde son un equipo, porque tampoco es como que, no, hay todo un lado, no, es un verdadero equipo, pero que Dios le ha dado al hombre esta bendición y esta gran responsabilidad, porque, queridos hermanos, nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Y cada uno de nosotros, hombres también, tendremos que dar cuenta de cada decisión que hemos tomado. Y Dios dirá, a ver, ¿qué decisiones tomaste? ¿Amaste a tu esposa como mi Hijo Jesucristo ha amado a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? ¿Guiaste espiritualmente a tu familia? ¿Tomaste decisiones que son sanas? ¿Llevaste a tus hijos en la amonestación del Señor o no? Porque Dios es el juez justo. Así que, hermanos, concluyendo con esta primera sesión, debemos de rechazar, por supuesto, cualquier tipo de interpretación que tome los parámetros bíblicos y los lleve a extremos que no son. O sea, porque a veces el mundo dice, es que ustedes los cristianos están abogando por estas cosas. Y yo digo, pues si eso fuera lo que abogamos, yo también lo rechazaría. No estamos abogando por estas cosas. No, este no es el plan de Dios. Pero lo que quiere hacer el mundo, quiere borrar cualquier cosa que la Biblia diga. No, tú olvídate de ese libro y retrógrada. Y entonces más bien el progresismo del día de hoy, y el progresismo del día de hoy muchas veces es una nueva forma de esclavitud. Esclavitud al pecado,
esclavitud a ideologías, pero Dios ha dado un diseño perfecto. Debemos entender bien qué es lo que la Biblia dice sobre nuestra creación. Debemos entender, incluso celebrar y agradecer por las similitudes y diferencias que tenemos como hombres y mujeres, porque son cosas dignas de decir gloria a Dios, gloria a Dios. De la misma manera, y con eso termino esta sesión, de la misma manera en la cual yo puedo regocijarme con mi esposa, aun cuando yo sé que jamás voy a experimentar exactamente lo que ella experimentó, les puedo decir algo. En esa sala de parto yo estaba muy feliz. Y cuando nació el bebé, les digo cómo estaba mi esposa, muy feliz. Nos regocijamos juntos. El plan de Dios se lleva a cabo, te vas a regocijar. Vamos a orar. Bendito sea, Señor, gracias por tu palabra y rogamos que sea de bendición y exhortación a nuestra alma. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias.